Saludo a todas y todos. Y bueno, estamos en este nuevo momento de conversarte y hoy nos fuimos hasta Frankfurt, en Alemania, para conversar. Claro, nos fuimos virtualmente para conversar con una músico venezolana fantástica, una joven que tiene muchísimos proyectos allá con la música latinoamericana y con las músicas tradicional venezolana, Ana Paola Alarcón, con quien vamos a compartir unos minutos de su tiempo. Hola Ana Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros, haber aceptado la invitación de conversarte para hablar un poco acerca de, bueno, de tus proyectos, de tu vida como músico y de todas las cuestiones relacionadas con la música latinoamericana en Alemania. Estoy muy contenta porque hayas aceptado nuestra invitación. Hola Jenny, muchas gracias por la invitación. De verdad me alegra mucho que hagas estos espacios para que los artistas podamos hablar sobre lo que nos llama la atención, lo que nos gusta, sobre nuestra vida. De verdad, muchas gracias. Estos espacios personalmente pienso que son muy necesarios y bueno, te agradezco la invitación. Bueno, Ana Paola, fíjate tú que yo estaba pensando acá, lo que habíamos hablado antes en nuestras conversaciones previas para la entrevista, y yo quisiera que tú me hablaras sobre tus inicios en la música y me llama mucho la atención porque tú ejecutas un instrumento que a mí particularmente me gusta muchísimo, como, que es el violín. Y entonces, pero también es un instrumento que cuando nosotros vemos la incursión de varios músicos, sobre todo cuando se abocan a la música tradicional venezolana, vemos que, bueno, que el violín no es así como que el preferido, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Entonces yo quisiera que tú me hablaras un poco de tus inicios en la música y en la pasión por el violín y también, bueno, si tienes, ejecutas otros instrumentos, en fin, háblame un poquito de eso. Bueno, yo empecé en la música muy pequeña. Habré tenido como unos 4 o 5 años, si mal no recuerdo. Empecé en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Ya después de grande, el sistema de orquestas nacionales de Venezuela empezaron a crear núcleos que no eran conservatorios como tal, pero ellos lo llamaban núcleos, en donde se abocaban a educar a los niños de bajos recursos, educarlos, pues enseñarles música, ¿no? La idea de este sistema de orquestas, que es muy famoso hoy en día, que fue de donde salió Gustavo Dudamel y bueno, no sé si has escuchado hablar, pero del maestro José Antonio Abreu, que fue que lo fundó. Su meta era como sacar a los niños pues de esta extrema violencia que se vive en Venezuela, lamentablemente desde siempre, ¿no? Em, en los sitios más, digamos, más deprimidos económicamente. Y que bueno, que pudieran tener acceso a la educación musical de forma gratis. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Con este sistema, que bueno, al final los niños pueden ir a estos núcleos y te entregan un instrumento gratis, empiezas a ver música, o sea, no es como los conservatorios en las escuelas de música, que bueno, que tiene que haber un pago, pues, ¿no? Específico. Y la verdad, no sé cómo se financiaban, creo que en su momento por el gobierno, o sea, te hablo que este sistema tiene más de 70 años, o sea, es un sistema, uff, viejísimo, pero bueno, entonces, claro, yo empecé a estudiar la formación musical que yo tuve en el núcleo de Montalbán y creo que la que se daba normalmente en los núcleos en toda Caracas y en todo el territorio nacional era bastante amplia, o sea, bastante integral. Recuerdo que no era solamente que veías clases de instrumentos, sino que te daban como una formación muy específica a la música, o sea, te enseñaban los ritmos, te enseñaban las notas, o sea, tenías como que eran muy específicos con la manera de enseñarte.
Y después de que pasabas un tiempo, pues digamos, obviamente como todo, pues iba haciendo filtro, ¿no? Entonces, bueno, los niños iban decidiendo qué instrumentos querían. Al final, bueno, yo decidí tocar violín. En Venezuela, a diferencia de Europa y de otros, y de, bueno, por ejemplo, en Norteamérica también es diferente. Este, los niños empiezan directamente a tocar en las orquestas. Es la manera en la que se concibe el sistema de orquestas. Es un sistema, digamos, abocado a una educación grupal. Eso, ya después estudié formalmente en UNEARTE, que antes era el UDEN. UNEARTE es la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Que también estuve en la Escuela Mozarteum de Caracas. Y todo esto también al mismo tiempo estaba yo en la Orquesta Simón Bolívar. Por supuesto, el gran maestro Abreu recordado y ese gran sistema de orquestas que de verdad es un proyecto interesantísimo e innovador. E innovador, yo creo que a nivel mundial, de hecho, si no mal no pudiera decirlo. Yo quisiera, estoy pensando en el violín, siempre lo pienso a partir de la orquesta, pero fíjate tú que en la región andina, en venezolana, nosotros tenemos la presencia del violín en las parrandas, en la música tradicional, las paraduras de niño, la presencia del violín es bien importante. Y de hecho, fíjate tú que la cultura guarao, la cultura indígena guarao también tiene un violín tradicional que se llama seque seque, que por supuesto es inspirado en el violín europeo. Entonces, pues también tenemos la presencia del violín en nuestras tradiciones, ¿verdad? Venezolanas, en fin. Pero yo quiero ahora que tú me hables un poco de tus proyectos, de lo que estás haciendo allá en Alemania. Tengo entendido que estás formando un grupo musical con artistas latinoamericanos para dar a conocer la música tradicional venezolana, la música latinoamericana. Háblame un poco de esos proyectos que tú tienes allá en Frankfurt. Sí, exactamente. Como tú dices, el violín es parte fundamental de la música folclórica de los Andes. Y de hecho hay eh, incluso un concurso muy famoso de violinistas de los Andes en donde la gente, bueno, no tiene que haber estudiado para tocar en esto que tú cuentas, las parrandas, este, las paraduras de niños, es como muy, está como muy presente, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, normalmente no es algo como que se vea mucho, ¿no? En Venezuela. Lo que pasó conmigo cuando yo llegué a Alemania es que, bueno, normalmente pues uno como latino, pues normal que te encuentres con grupos de latinos en la universidad donde yo estudié, pues obviamente también había muchos chicos de Latinoamérica estudiando al mismo tiempo conmigo. Recuerdo tener amigos de Brasil, de Argentina, de Chile, este, y recuerdo que todavía hasta esta fecha en Frankfurt se celebra una semana que es como, creo que entre septiembre y octubre, que se llama la Semana Latinoamericana. Bueno, es una semana en donde o sea, se puede conseguir en varios sitios. em, pues digamos quizás comida de cada país, hay digamos como una feria, eventos, se hablan de las problemáticas de cada país, qué sé yo, problemas sociales, o bueno, o se dan, cada semana tiene como un país, ¿no? Un país al cual se le va a hacer honor esa semana, ¿no? Cada año es un país diferente. Y bueno, yo veía todo eso, también había una parte musical que yo apenas llegué a Frankfurt, pues participé y todo el cuento. Y siempre me llamó la atención que solamente pues se dejaba muy en claro, muy, muy visto otras culturas, exceptando la venezolana. Creo que para ese entonces yo llegué hace casi ya 9 años a Alemania. El volumen de venezolanos que había en Alemania no era tan grande como el que hay hoy, pero definitivamente, digamos que el tango, todo lo que es Argentina se conoce bastante aquí en Europa, la gente sabe bastante, Brasil también, Colombia también, la gente lo tiene muy claro, y digamos ese tipo de países, ¿no? Venezuela está como en un foco, digamos, no tan claro,
pues todo empezó realmente muy, muy de chiste con amigos. Los dos amigos con los que toco son venezolanos también. Uno es de, el otro, un chico, el contrabajista es de Caracas. Y el cuatrista, que no es cuatrista de profesión, pero toca muy bien el cuatro, él es violista, es de Colón, del Táchira. Entonces, bueno, nosotros nos conocemos pues de las orquestas en Venezuela y eso. Obviamente hacemos nuestros estudios aquí de música clásica, pero bueno, también nos llama mucho la atención eso, ¿no? Y resulta que justamente el año pasado, con esto de la pandemia, pues nos juntamos a tocar un poco como para ganar dinero y al final nos quedó gustando tanto que lo empezamos a tomar en serio y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Nos llamamos con Cocoa, somos un trío de violín, yo soy la violinista, mi amigo Gerardo toca el contrabajo y mi amigo Leonel toca el cuatro. Y bueno, la cuestión fue que me llamó la atención, nos llamó la atención hacer un concierto, el único que pudimos tocar el año pasado, de música. Yo quería hacer un homenaje a la música folclórica venezolana, porque la gente conoce muchas cosas de otros países, pero es muy difícil encontrar conciertos de solo música venezolana. Aquí voy a decir en Frankfurt porque, bueno, probablemente quizás Berlín, la capital de Alemania, quizás, pienso yo, tiene más amplitud en esas cosas, no estoy segura, pero bueno. Y me gustaba llevar la atención a que la gente viera otras cosas de Venezuela que no es lo que están acostumbrados a ver, lamentablemente por nuestra situación actual, por las noticias de hace muchos años. O sea, siempre que yo conseguía amigos europeos aquí, siempre la pregunta era la misma, siempre el tema es el mismo. Y yo siento que, bueno, uno es un país que, bueno, sí, estamos pasando por cosas difíciles por las cuales uno tiene que aprender, en fin, etcétera, pero uno es más allá, o sea, uno es más que eso, ¿no? Y me llamaba mucho la atención ponerle el foco a otra cosa y sobre todo nuestra música que es tan rica. Eh, Explicaba en el concierto que tuvimos que era, bueno, teníamos diferentes, o sea, una mezcla muy grande, pues de la colonización, de los africanos que llegaron con los españoles, de los mismos ritmos propios. Es una cuestión muy, muy, muy bonita y bueno, y siento que es importante darla a conocer. Obviamente la idea no es cerrarnos solamente con música venezolana, sino también hacer participe a la gente de aquí que pueda conocer un poco más de la cultura latinoamericana en general, pero que pueda entender la diferencia que hay entre cada país, porque bueno, sí somos Latinoamérica completa, pero tenemos nuestras diferencias bastante marcadas que nos enriquecen muchísimo más como continente. Entonces, ese siempre ha sido pues mi gana, ¿no? De que eso quede bastante claro y que la gente nos pueda reconocer. Sí, yo pienso, estoy de acuerdo contigo, yo pienso que si de algo ha servido este éxodo migratorio, si lo podemos decir así, venezolano de los últimos años ha sido que, bueno, inclusive fíjate tú que mucha gente ahora que sabe dónde queda Venezuela, porque yo me acuerdo hasta hace poco, no estamos hablando de hace 50 años ni 20 años, estamos hablando de hace, no sé, unos 10 años atrás y hasta menos. Habían personas que pensaban que Venezuela, porque era un país petrolero, quedaba por allá por los países árabes, ¿no? Entonces, hasta para eso, parece un detalle tonto, pero realmente no lo es, ¿no? Y fíjate tú que eso de dar a conocer nuestra música tradicional, inclusive también nuestra culinaria, que es sumamente rica, eso es, como tú bien dices, nosotros los que estamos en el exterior, lo que nuestro rol debe ser también, no estoy diciendo que no se hablen de las luchas sociales y de todo esto, pero también reivindicar la cultura tradicional venezolana que realmente es muy rica, poquísimo conocida
y que vale la pena pues colocarla también en un sitial que se merece realmente, ¿no? También nuestros pensadores, nuestras personas de literatura, el arte en sí, y por eso es un poco también pues la intención de este proyecto mío, conversarte, bueno, que no solamente tiene venezolanos, tiene artistas de otras partes, pero la idea es fundamentalmente pues dar a conocer eso. Fíjate tú que hablando aquí nosotras, yo me quedo pensando también cómo, porque me dices, bueno, lo de la pandemia, que exactamente el año pasado fue una locura, y en bueno, estamos como un poco recuperándonos, pero eso nos ha dado pie también para reinventarnos un poco. Y tú me estabas hablando que tú tienes un proyecto que vas a comenzar o que comenzaste. Cuéntame un poco del proyecto de podcast Sensa Sordina, cuéntame de qué se trata, en fin. Sí, bueno, más que reinventarme con la pandemia, que bueno, que sí, este proyecto viene mucho de una necesidad mía muy individual de hablar cosas, temas que, eh, digamos, en el ambiente en el que yo me desenvuelvo particularmente, que es la música clásica. Bueno, digamos, son temas que no son muy tocados o que están allí, pero que la gente no, a ver cómo te explico, como que no se hacen el de la vista gorda como para mantener la estructura de cómo han funcionado las cosas durante los años. La música clásica es un tipo de música que ha sobrevivido durante siglos y por una razón, porque es divina, porque es preciosa, es maravillosa. Em, pero la música en sí, digamos que no es el problema, es que, bueno, a pesar de que todo ha sobrevivido durante sus años, pues así ha sobrevivido también hasta cierto punto alguna digamos, formas de pensamiento, algún tipo de regla o parámetro que ya definitivamente en esta época no es válido, o sea, está ya totalmente obsoleto. Em, y bueno, siento que hablando con amigos músicos, con colegas, pues siempre uno va cayendo como en estos temas de, mira, es que yo pienso que esto quizás se debería hacer de otra manera, o yo siento que esto no está bien, o, ¿sabes? Y como que esas cosas que se hablan entre colegas, pienso, bueno, son temas que a la gente por sus razones no les gusta hablar porque abiertamente, porque es difícil, ¿no? Son temas complicados de hablar. Pero bueno, para mí yo siento que ahí es donde hay que ponerle un poquito de luz a las cosas para que más bien se vayan moviendo poco a poco, ¿no? Para que también el campo de la música clásica se vaya abriendo. Y no es como que no lo haya hecho en el paso de los años, pero digamos que hay muchas cosas aún que se permiten, y que funcionan de una manera, pues que yo siento que ya no debería ser, que estamos en un momento en la humanidad en donde hay muchas cosas que son más importantes, ¿no? Que el simple hecho de hacer dinero, que yo siento que es importante, ¿no? Buscar las maneras de conseguir eh, pues buscar, digamos, la manera de ganar económicamente algo por lo que a uno le gusta, por el trabajo que uno hace, pero no por eso arrasar con todo lo que uno tenga alrededor o, en fin. Y obviamente no solamente son temas negativos, por decirlo de alguna manera, pero también me di cuenta que la gente pues tiene claro quizás, sí, ciertos rubros, ¿no? Los deportistas, qué sé yo, bueno, actores quizás, ingenieros, médicos, pero digamos que los músicos clásicos somos un porcentaje de la población mundial que no se ve muy representada en los medios en general. Y también tenemos nuestros problemas, nuestras cosas de discutir, que nos pasan, que son importantes. Y bueno, por lo mismo, es como darle un espacio
a todas esas personas, incluyéndome, que bueno, que seguimos teniendo una voz y que bueno, que queremos aportar algo al mundo, a la sociedad, eh, para, bueno, para así crear comunidad y que todos nos sintamos como más unidos, ¿no? Que yo creo que al final eso ha sido como el mensaje de estos últimos meses. Sí, ciertamente, y abrir espacios, ¿verdad?, para el diálogo, repensar sobre diversos temas, en este caso tuyo concretamente en cuanto a la música clásica, es necesario en estos tiempos, ciertamente, porque son tiempos bien complicados, pero también dentro de las complicaciones que tenemos en estas sociedades contemporáneas, también tenemos la posibilidad de que hay más caminos hacia la difusión. Fíjate tú, pues ya la parte positiva en cuanto a la apertura con las redes sociales, con las tecnologías, las nuevas tecnologías que también están haciéndose cada día mayores en cuanto a lo que abarcan, en fin, pues nos ayudan a establecer estos diálogos. Y bueno, esperemos entonces que salga ese proyecto y bueno, nada, y ahí lo escucharemos y lo apoyaremos, claro que sí. Ana Paola, te doy muchas gracias por habernos dado este tiempo, que yo sé que, bueno, también das clases de violín, entonces yo sé que tienes bastante demanda en ese campo también. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotras y nosotras en este conversarte de esta nueva etapa en este año 2021 y te deseamos el mejor de los éxitos en todos los proyectos que emprendas, en la vida, en todo lo mejor. Y te mando un gran abrazo desde esta distancia virtual, pero con muchísimo cariño. Ay, muchas gracias, Jenny. No, de verdad que me encanta todo, muy, muy bonita vibra tiene tu proyecto y de verdad que, bueno, te agradezco por el espacio, por tus buenos deseos, que se multipliquen mil y que, bueno, y que este conversarte llegue a oídos de todo lo que todas las personas bueno, que lo necesiten y que les guste las artes. De verdad, bueno, nada, deseándote también todo lo mejor. Un abrazo grande desde la fría Alemania, pero hoy con sol. Un beso. Y antes de despedirnos, a las y los invitamos a seguir a Ana Paola Alarcón en su cuenta de Instagram, AnitaP88, con Cocoa Music para su trío musical y en el proyecto de podcast Sensa-Sordina. Y nosotros, hablando de podcast, en Conversarte también estamos en Instagram. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta Conversarte Podcast. Nos vemos y escuchamos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo.